Bienvenida a estas charlas. Aquí conocerás viajeras singulares y auténticas. Son valientes, pero no más que tú o yo misma. Son mujeres que vencieron el miedo y se lanzaron a viajar en solitario. Tú puedes ser como ellas. Y no te olvides de que siempre que necesites apoyo podrás contar con la ayuda de la comunidad de Trip Woman, porque seguro que después de esto te vas a decidir a viajar sola. Y dicho esto, ¡empezamos! Hola, bienvenidas al programa Cómo viajar sola. Soy Marta Negro y hoy tenemos como invitada a una mujer que se reencontró consigo misma después de enfrentarse al miedo de viajar sola. Ella es Andrea Guerrero, chilena, y básicamente a través de los viajes transformó su vida descubriendo a dónde quería llegar. Pero creo que es mejor que ella os lo cuente y se presente. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola Marta, bien, ¿y tú? Muy bien, ya esperando con ganas que nos cuentes tu historia. Sí, primero muchas gracias por la invitación, gracias. La verdad es que para mí el tema de los viajes, sobre todo viajar sola, es algo que siempre me ha cautivado desde mi experiencia personal y también lo previo antes de empezar el viaje, sobre todo porque desde mi experiencia siempre ha sido una instancia como desarrollo personal y como autoconocimiento. Y así lo he estado viviendo y esa es la idea también que, bueno, que transmito a través de mi proyecto online que se llama viajesquetransforman.com. Perfecto, pues nada, cuéntanos un poco quién es Andrea. A ver, cuéntanos, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué has hecho? Bueno, Andrea es una mujer que se ha ido con los años autodescubriendo y conociendo, siempre con una inquietud de algo más, de no conformarse con una vida estructurada o una vida socialmente arreglada. Entonces, con esa inquietud, cuando yo me titulé, porque yo estudié Derecho, entonces cuando me titulé de abogada, antes de titularme, comencé a trabajar en una empresa multinacional, pero yo siempre con la inquietud de que no brillaba con eso, no era algo que me apasionara. Y ahí fue cuando empezó a surgir el tema de los viajes, el tema que necesitaba irme fuera de Chile, y bueno, y ahí viví una primera experiencia, que de ahí lo podemos hablar en detalle más adelante. Y después hubo otro viaje que también estuvo el tema, que ese fue más un viaje de introspección, que yo le Ajá. llamo. Y ese viaje ya me gatilló el tema de abrir el blog. Muy bien, pues bueno, vamos a llegar a tu primer viaje sola para que nos cuentes toda tu experiencia, pero como todas, antes de un viaje sola creo que hemos tenido un proceso por el que hemos pasado antes de dar ese paso de vencer esos miedos. Así que, ¿qué te hizo que tomases esa decisión de viajar, de lanzar sola, a viajar sola? Bueno, siempre en esta búsqueda, como te comentaba, y yo decía, o sea, siempre el tema de los viajes estuvo en mi presente. Yo siempre estaba con la idea de viajar, siempre cuando iba a dejar a alguien en el aeropuerto, decía, algún día me van a despedir a mí, yo soy la que a mí me despidan, no siempre yo tener que despedir. Y si nos remontamos, bueno, mi primer viaje sola, o sea, no sola, perdón, mi primer viaje al extranjero fue de muy pequeña, fue cuando tenía, no sé, 6 años, y viajé a Argentina con mi abuela, porque tengo una tía que vive allá. Entonces, ese viaje, tengo recuerdos de ello, de cómo una niña de 6 años lo vivía, lo experimentaba, y ya después con el tiempo siempre tuve esa inquietud, pero que por distintas razones no lo podía concretar. Entonces, yo dije, una vez que yo esté titulada, porque para mí era algo que me tenía como atragantada en ese sentido, yo dije, ya, una vez titulada, yo voy a empezar a concretar lo que quiero. Y como empecé a trabajar, yo dije, claro, estaba en un trabajo que tampoco me llenaba 100% y las experiencias de la vida me llevaban, no, es que sabes que yo ya llevo mucho tiempo estudiando, solamente estudiando, después trabajando y necesito un respiro, necesito un aire, necesito salir y ya, o sea, ¿cuánto tiempo más lo voy a seguir postergando? Y ahí fue cuando me planteé, bueno, empecé a buscar alternativas,
que existiera en internet de, bueno, quiero esto, pero ¿cómo lo hago? Hay muchas opciones, vi, no sé, opciones de ir a estudiar inglés, vi opciones de, ok, me voy un tiempo sola y me lanzo. Y ahí empezaron a surgir distintas opciones hasta que di con lo de la Working Holiday, que se llama Ujú. Work and Travel también. Y bueno, de ahí mi destino fue Canadá. Qué bien. ¿A qué parte de Canadá te fuiste? En Toronto, Toronto. Y en bueno, y cuando Toronto, sí. llegaste, me imagino que hubo ahí momentos en los que tenías una inquietud, ¿no? El llegar a un país por primera vez, completamente sola. ¿Cómo manejaste esa incertidumbre? Sí, yo también lo vivía como una forma de romper con el cascarón, romper como con la seguridad, con lo de la zona confort, que uno está muy arraigado. Y había momentos que yo, bueno, que yo decía, bueno, quiero algo nuevo, quiero experiencias distintas, y yo siempre tenía con la idea del viaje. Entonces, cuando lo planifiqué, claro, estaba todos esos nervios, pero ya cuando tomé la decisión y el día que me iba a ir, yo recuerdo que fue como, wow, como que lo voy a hacer. Era como entre emoción, entre expectativas, entre miedo, inseguridades. Era una mezcla de sentimientos, un torbellino así impresionante. Pero ya el día que me subí al avión y pisé este nuevo país, era así, Canadá, yo dije, wow, estoy acá y, ok, es una realidad. Ya no es algo que en un sueño y teniendo claro que como yo me iba a vivir allá, que tenía que buscar dónde vivir, que tenía que buscar trabajo, porque claro, si bien iba con unos ahorros que me iba a dar las primeras semanas, pero después yo ya estaba mentalizada en que ya todo dependía 100% de mí, o sea, todo era 100% de mí. Yo tenía que buscar un lugar donde vivir, yo tenía que buscar un trabajo y hacer que esto funcionara y no al mes o 2 meses tener que volverme porque Claro, eso no me era también veía como un buena. reto personal, ¿no? De decir, soy capaz de hacerlo, me valgo por mí misma y pues que parece que muchas veces nos lo tenemos que recordar a nosotras mismas que podemos hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Y Sí, cómo fueron? ¿Cómo llegaste y cómo fuiste poco a poco encontrando ese lugar? Porque ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Un año allí? ¿O la sí. Working Holiday es un año normalmente? Sí, sí, estuve ahí. No te niego que hubo sus altos y sus bajos. Es como, wow, bueno, como todo, como la vida en general. Y al principio, sí, al principio, bueno, primero me quedé en un hostel Ujú. las primeras veces y ahí yo primero estaba que tenía que buscar un lugar donde vivir. Entonces, ahí, bueno, y también era con el tema del idioma, porque, claro, era un inglés y todo, que yo honestamente, yo tenía un nivel básico medio malo del colegio y nunca más, entonces también con lo primero que me encontré, el primer aprendizaje fue el idioma, porque estaba muy frustrada, porque no entendía, porque era primera vez que yo hablaba en inglés, nunca antes había tenido que hablar en inglés, empezar a aprender el oído, entonces fue entre adaptación con una nueva cultura, con un nuevo idioma, también buscar dónde vivir, darme a entender, de que me entendieran, de que yo también entender, o sea, fue como, Eran muchas cosas juntas a las que lidiar todas a la vez, ¿no? Con las que lidiar. sí, sí, tal cual. O sea, yo diría que el primer mes, mes y medio, ya 2, por así, fue muy, muy intenso, de mucho aprendizaje, de, bueno, no te niego que habían veces que yo me preguntaba qué hago acá y casi que me ponía a llorar y decía, ¿qué onda? Sí, ¿por qué estoy acá? Yo digo, ya, porque es algo que yo quiero hacer, es algo que yo me planteé, entonces era también a ver, las circunstancias externas me llevaban a que yo tenía que salir, a que tenía que lograrlo, entonces tenía una motivación de que era como más fuerte porque, bueno, ya estaba ahí y era algo que yo venía planeando ya desde hace como un año más o menos. Perfecto. Y de hecho ahora, después de ver pues esa experiencia con perspectiva, si la tuvieses que volver a repetir, ¿crees que actuarías de la misma forma o crees que ahora pues quizá llegarías allí ya contactando a algún local o crees que cambiarías tu forma de actuar ahora ya teniendo esa experiencia y ese bagaje?
Mira, cuando yo me fui, si bien busqué en grupos de Facebook y me apoyé mucho en grupos de Facebook que existen con estas de la Working Holiday, no era tan masivo, por lo menos aquí en Chile, y después como que hubo un boom, los años, como 2, 3 años después ya hubo un boom. Y entonces si me planteé si haría algo distinto, quizás más que nada, algo interno mío, porque en realidad todo lo externo, toda la preparación que implica un viaje, todo lo que es, como que eso yo lo tenía más o menos como estructurado, más o menos un paso a paso, pero quizás yo internamente no estaba muy preparada, iba más como a explorar, a conocer, no estaba tan como con mi propio autoconocimiento, entonces quizás iba muy, como muy volátil, no tan, si bien estaba como con una guía, pero ya después en el transcurso del tiempo, porque después pasaron los 2 meses, y lo que fui viviendo meses después eran como cosas conmigo misma, cosas con relacionarme con los demás, de que quizás ahora que yo estoy, no sé, como más madura, más grande, tengo más herramientas, lo podría haber afrontado de una manera distinta y no ahogarme en un vaso con agua. Bueno, pero al final, como muy bien tu proyecto dice, el viaje te transformó, ¿no? Y pues fuiste pues pasando por unas diferentes etapas hasta que has llegado a ser la persona que eres ahora. Te quería preguntar, cuando viajas sola, ¿tienes alguna norma de seguridad que siempre utilices en tus viajes, que la tengas siempre presente y digas, esto siempre lo tengo que cumplir? Mira, siempre, a ver, yo ahondo mucho en la conexión con uno. Si uno tiene como bien desarrollada su conexión, para mí el arma letal es la intuición. Como que la intuición nunca te falla, esa vocecita interna, sobre todo cuando estás cada vez en movimiento, cuando estás cada vez constantemente con cosas nuevas, eso siempre se agudiza. Hay que saber escucharle y hacerle caso, porque claro, se puede manifestar, pero si tú no le haces caso, bueno, no sirve de nada. Y en mi experiencia, sí me pasó con ciertas, no experiencias en sí, sino que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, estaba viajando por Brasil, por una playa en Brasil, y yo estaba caminando por la playa y todo, y de repente al fondo había un grupo de personas, de chicos, que estaban, no sé, no alcanzaba a ver bien, pero parece que estaban como de fiesta. Y bueno, y yo iba caminando tranquilamente, estaba todo esto sola, pero algo hubo en mí que me dijo, no vayas, devuélvete. Entonces, pero yo quería continuar, porque yo quería ir como a las rocas y ver qué había detrás, y después de nuevo. Yo dije, ya, ok. Si tú me estás diciendo que mejor que no vaya, que me devuelva, ok, le hago caso. Y eso Sí, es a lo que veces hice. quizá también hay que aprender a escuchar esa intuición, ¿no? Porque es lo que dices, quizá pensamos que es algo, no le hacemos caso y hay que aprender Sí. también a escucharse, ¿no? Sí, no tengo idea qué había ni nada, pero yo dije, bueno, da lo mismo. O sea, si yo estoy sintiendo esto y algo me está diciendo dentro, bueno, me di media vuelta y me fui, caminé, seguí caminando por la playa, pero bueno, hacia En otra otro dirección. sentido. ¿Te Ujú. has encontrado algún inconveniente por ser mujer mientras viajas o nunca te has encontrado nada? No, ¿sabes qué? O sea, yo lo veo más como positivo, es decir, como que la gente como que se preocupa, la gente te pregunta. De hecho, yo conocí muy chistoso, un matrimonio que era de argentinos que estaban viajando y me empezaban a preguntar la dirección, qué bus tomar, y yo estaba en las mismas, y yo decía, bueno, es que yo también estoy viajando, pero estoy viajando sola. Y les llamó mucho la atención. Dijo, oh, pero estás viajando sola, ¿y cómo? Y bueno, y ahí empezamos a entablar una conversación mientras llegaba el bus, y ahí yo les di tips y todo, y como que siempre está esa instancia de protección, de querer protegerte, de querer como ayudarte, y además que les llama la atención y dicen, wow, pero ¿por qué? Y después este matrimonio me los encontré días después, que yo no los vi, y ellos se acordaban de mí, me decían, chilena, la que viaja sola. Y yo, ¿quién me llama? O sea, aquí no conozco a nadie. Y claro, eran ellos, entonces ahí estuvimos
conversando y me decían si todavía estaba en esta, y yo le decía que sí, y los locales también, los locales, la persona local, como que cuando uno pregunta, siempre están como tratando de ayudarte o decir, oye, ¿sabes qué? Mejor no vayas a este lugar, que es ese otro tema de seguridad que se me puede decirte, de que cuando yo llego a un lugar, por ejemplo, un hostel, y les pregunto a las personas, oye, ¿dónde hay? No sé, ¿hay algún lugar que sea como quizás un poquito más peligroso, que es preferible no ir en la tarde-noche, quizás en el día? Y siempre está como esa como protección el hecho de ser como mujer y bueno, y estar viajando. Entonces también eso hace que uno se sienta un poco más segura y más en confianza. Sí, que al final hay que tomarlo como que es una ventaja, ¿no? El ser Sí, mujer, y hay que al tomarlo como algo positivo y no negativo, como muchas veces se nos hace ver de que no podemos viajar solas ni nada. Bueno, después de sí. tantos viajes que has hecho, que ya llevas bastantes a tu espalda, ¿hay algún imprescindible que no pueda faltar en tu equipaje? Bueno, todo lo que es tecnológico, así como el celular, la cámara, el cargador. También una cosa que a mí me gusta es llevar un cuaderno. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Entonces, como mi bitácora también de reflexiones, preguntas, inquietudes, sobre todo que viajando, que, bueno, también se me fue comentarte de que uno se enfrenta mucho con el miedo. O sea, yo cuando por primera vez tuve que viajar, yo tuve que enfrentar mucho el miedo a viajar sola. De hecho, por eso también después saqué un artículo con lo mismo. Y entonces todas esas reflexiones y todo yo los voy dejando después en el cuaderno y es lindo después mirar hacia atrás y decir como, wow, estaba así, o no lo estaba pasando tan bien, o disfruté esto a concho, y, y Sí, eso, lo y tomas además como una forma de analizarte, ¿no? El llevar siempre ese registro de todo lo que te ocurre, pues luego te da una oportunidad de conocerte mucho mejor, ¿no? sí, 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 tal cual. Me gusta solo escribir, así como no todos los días, pero sí cuando me Algo dan ganas. habitual. Claro, tengo mi cuaderno y escribo, también es una forma como para no sé, para dejar como tu Ujú. proceso, como tu camino, porque a veces uno olvida muchas cosas, entonces ahí uno también empieza como una forma de liberar y dejar plasmado cómo va en tu proceso de cambio. Claro. Bueno, y creo que ya más o menos me cuelo qué es lo que va a ser la respuesta a la siguiente pregunta, pero aún así te la voy a hacer. ¿Cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de todos estos viajes en solitario? Bueno, sí, como ya te venía como más o menos nombrando, ahora podemos profundizar un poco más. Bueno, primero uno fue el miedo. El miedo es impresionante cómo puede ser el peor de las limitantes. El miedo a lo que sea, en este caso puntual estamos hablando, puede ser el miedo a viajar sola, pero puede ser el miedo a tomar avión, el miedo a que me pase algo, el miedo a que como mujer, que te puedan matar, que te puedan violar, que te puedan... Y muchas personas a veces son miedos de uno y miedos externos, que otras personas te manifiestan, que otras personas te empiezan a decir y tú dices, ok, a ver, el miedo casi que es parte como de la condición humana, es como uno lo está enfrentando siempre, pero es como decir, a ver, yo quiero hacer esto, pero es algo que es más grande que cualquier miedo, es más grande del miedo que tú me estás diciendo, que lo que muestran en las noticias, que casi que quedes encerrado porque no sucede nada, o sea, te puede pasar algo terrible. Entonces, primero ese miedo de que yo lo tuve que hacer a pesar, yo sentía terror, Marta. O sea, si te digo, el día que yo tomé el avión, estaba terror. De hecho, ese mismo día yo todavía no estaba segura si tomar el avión. Yo Y llegaba y decía, esas dudas de último momento, ¿no? Que se dan cuando ya te "Dude, enfrentas a toda la situación. terrible". A mí, cuando yo iba camino al aeropuerto y cuando estaba en el aeropuerto, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me subo o no me subo? Todavía estoy a tiempo a desestimar todo porque yo tenía terror, o sea, tenía taquicardia, me transpiraba las manos, tenía síntomas
físico a lo que iba a empezar a vivir y lo que iba a experimentar. Pero yo decía, no, yo lo voy a hacer en el peor de los casos. Eso es una cosa que yo siempre me planteo y que sirve mucho para el tema del miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ok, lo peor que puede pasar es que no me guste, lo pasen mal y todo, y bueno, tomo un pasaje de avión y me regreso, ya, ¿qué tanto? Ya, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, cuando uno empieza a darle el otro lado, le da como una vuelta y uno dice, ok, si eso es lo peor, no es tan terrible. No es tan terrible lo que puede llegar a suceder. O sea, que al final tu mayor aprendizaje ha sido cómo gestionar, ¿no? Ese miedo frente, ya sea, bueno, frente a cualquier situación, ya sea viajar, como a cualquier tipo de miedo que te encuentres, ¿no? Ya a lo largo de tu vida. Sí, sí, una de las cosas como gestionar las emociones, como esos dos tips, es como, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando estás con el miedo? O, ¿qué pasaría si? Es decir, yo también me planteaba, yo decía, a ver, no quiero mirar hacia atrás y decir, ay, no me atreví, no lo hice, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese ido? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, lo que te planteaba del avión, si al final no hubiese tomado el avión? ¿Qué hubiese pasado si al final hubiese tomado el avión? ¿Por qué no? Porque claro, podría haber regresado a casa y haberme sentido culpable, haberme sentido como frustrada, haberme sentido de que no me atreví, etcétera, etcétera. Entonces, son como esos dos planteamientos, como una visión como hacia más futuro, que no me quiero preguntar qué hubiera pasado si lo hubiese intentado, si lo hubiese hecho, y por otro lado, qué es lo peor que podría pasar. Es Entonces, una buena forma de análisis, ¿no? El ver y a cuál de las dos opciones te quieres enfrentar, ¿no? Si a esa frustración de decir, he fracasado, entre comillas, no he podido dar el paso de llegar a un lugar nuevo y vencer esa incertidumbre, o quiero pues sentir el hecho de decir, lo he hecho, ¿no? O al menos lo he intentado, que eso también es otra... Es que yo creo que al final somos muy duros con nosotras mismas y yo creo que nos castigamos demasiado en todas las emociones que sentimos. O sea, sentir miedo es natural. De hecho, hoy publicábamos uno de los artículos que era también cómo vencer el miedo y es que es una sensación totalmente natural y parece que no nos permitimos sentirla, ¿no? Es una parte, es una emoción más que hay que aprender a gestionar y ya está. Y bueno, y también te quería preguntar, porque aquí estamos hablando que, bueno, has crecido mucho a nivel personal, te has llevado muchos aprendizajes, pero seguro que no todo ha sido bueno en los viajes, así que ¿hay alguna peor experiencia que hayas tenido en algún viaje que nos quieras compartir? eh, mira, puede ser una peor experiencia, ya te voy a revelar algo que me sucedió. Todo esto, sobre todo cuando fui, a ver, cuando yo viajé a Brasil, yo me lo planteé como un viaje de introspección porque era algo que necesitaba, algo que yo dije, ya, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio en mi vida, necesito hacer cosas que vivir mi vida como quiero vivir, etcétera. Entonces me fui como con esa búsqueda. Y hubo un momento en que estaba viajando, o sea, no, perdón, estaba viajando sola, pero estaba caminando por la playa, así como todo, y corría el viento, y estaba helado y todo, y ¿sabes qué? Llegó un momento en que de repente liberé y me dio unas ganas de llorar. Lloré, 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 yo dije, ya, permítete llorar. Yo dije, a ver, ¿hay alguien a mi alrededor? No hay nadie, estaba en una playa sola, sola. Y como corría el viento, mira, parecía muy de teleserie o de serie como el final del capítulo, las lágrimas se las llevaba el viento y yo lloraba como niña, así como con eso cuando te dan con esos sollozos y bueno. Bueno, pero al final Sí, no fue una mala experiencia, fue una experiencia de liberación, ¿no? No fue tan sí, mala como... sí, no, la verdad es que fue de liberación porque, a ver, como malas experiencias en sí, como que no he tenido. En realidad, como que muchas de mis experiencias han sido buenas, han sido de aprendizaje. Lo que ha sucedido más que nada han sido como cosas conmigo, con inseguridades conmigo, como lo que hemos estado hablando, pero una experiencia como concreta en sí, no, la Sí, al verdad. final O yo sea, creo que si la sabes gestionar, al final sacas un aprendizaje y se convierte en una mera, pues sí, una experiencia, un recuerdo, pero sí. sacas algo positivo Sí, de por ese tipo ejemplo, de... bueno, ahora se me vino algo puntual en Canadá de que a veces uno se encuentra con personas que abusan, ¿sí? Como por desconocimiento de uno, por ingenuidad,
el idioma, etcétera, por la razón que sea. Y después uno o se da cuenta en el momento, o uno cuando mira hacia atrás, uno dice, oye, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta que esta persona como que se aprovechó en el sentido de desconocimiento, se aprovechó, me refiero, no sé, te cobró de arriendo, lo que cuando tuve que hacer como los tax por Ujú. devolución de impuestos, hablar con un contador, en ese sentido, o con lo que te cobran por un servicio, que al final es como en exceso, eso, que también te puede suceder Sí, viajando, que bueno, exacto, sucede que a uno le cobran más por ser turista o por la apariencia física o lo que sea, exacto. pero al Sí, final uno dice ya, es como parte de. eso es. Bueno, y de todos estos viajes que has hecho por el momento, bajo tu experiencia, ¿cuál consideras que es uno de los mejores países para viajar sola? Eh, Mira, dependiendo, o sea, si para ti el tema del idioma, por ejemplo, es algo muy importante, yo te diría que tu primer viaje lo hagas en un país donde hablen español, para que el tema del inglés o el idioma que sea No sea no una sea. barrera. Sí, Eso es. sí, no sé, algo, porque ya estás viviendo algo nuevo que estás primeramente viajando sola. Si a eso le sumas el idioma, quizás sea mucho, mucho para hacer la primera vez. Y quizás otra cosa que sea cerca de donde vives, que sea, no sé, un país cercano, un país, y así cualquier cosa que te sucede y todo, no sé, tomas un avión y en pocas horas puedas estar en En tu país, casa de nuevo. que eso también te va a dar cierta seguridad cuando experimentes por primera vez el viaje sola. Ujú. Eh, sí, también tomar, no sé, yo cuando viajé, uno nunca sabe lo que puede pasar, siempre es el tema de un seguro, siempre estar comunicada con la familia, por ejemplo, decirle, quizás no tengas todo planeado, pero puedas tener planeado los primeros días, las primeras semanas y decirle, ok, a tus padres, a tus amigos, a quien sea, este va a ser mi itinerario, voy a estar en estos lugares, estos son, no sé, las direcciones, los teléfonos por cualquier cosa y enviando mail o enviando WhatsApp, lo bueno que la tecnología ahora Sí, ahora nos permite ahí. acerca y ya no tenemos tanta barrera, ¿no? En el tema de Sí, viajar. o sea, cómo era antes cuando no existía internet, cuando no existía WhatsApp, uno dice, wow, o enviabas cartas, o sea, llegaba como un mes Sí, después y tú decías, bueno, ya, o tenías que hacer las llamadas internacionales, tenías que llamar por internacional, que salía carísimo, salía un sí, ojo cuando tenías que llamar a otro país. Entonces ahora también la tecnología ayuda y permite esa instantaneidad y para que tú estés tranquila y sobre todo para que tu familia también esté tranquila. eso es. Bueno, y para ir cerrando un poco la entrevista y no robarte más tiempo, ¿qué le tuvieses que decir en una sola frase a una mujer que aún no se ha lanzado a viajar sola? ¿Qué frase le dirías? ¿Cómo le incitarías a que viajase? Que lo hagas aunque sea con miedo, de que aunque sea una vez en la vida, no necesariamente tiene que ser siempre tu viaje así, y si quieres puede ser un viaje, no sé, quizás no de meses, no de años, te puedes ir, qué sé yo, un fin de semana a otro país o por una semana, aprovecha por ejemplo tus vacaciones y ya, te vas una semana a, no sé, en mi caso, por ejemplo, Argentina, que está al lado. Ya, me voy a Argentina y ahí vives y ahí experimentas, tienes el idioma, tienes el hecho que es cercano, vas por un tiempo determinado. Es decir, empieza de a poquito. O sea, si es lo que tú necesitas, o como o otras personas que llegan y se lanzan, como yo también, bueno, pero si es lo que necesitas, empezar a hacer paso a paso pequeñas cosas y hazlo. Y puedes empezar de que, no sé, hasta ir al cine sola, si nunca, por ejemplo, no eres de esas personas de hacer cosas solas, de que siempre necesitas compañía, siempre estás con alguien, porque, no sé, no te atreves a hacerlo sola. Bueno, empieza de a poquito, empieza a ir al cine sola, empieza a, no sé, quizás si tienes una playa cerca, un campo, hacerlo sola, hazlo por el día. Es decir, empieza de a Sí, con un poco. proceso de exacto, de paso a paso y primero un aprendizaje de saber convivir con nosotras mismas en Sí, solitario, ¿no? tal cual, porque yo creo que no he estado más acompañada cuando he estado sola, y cuando he estado viajando sola. Eso es como, porque la mejor compañía es uno, y si bien estás viajando sola, no te sientes sola.
eso es también, no te sientes sola, tanto porque estás contigo y tanto porque en un viaje siempre conoces a otras personas que están viajando igual que tú y siempre estás en constante conociendo personas nuevas y que siempre puedes quedar con, no sé, conocer un lugar con alguien que conociste en un hostel, por ejemplo. Eso es. Pues nada, no sé si quieres contarnos algún futuro proyecto, algún futuro viaje que tengas para viajar, para cerrar la entrevista, o si quieres reservarte ya que enviemos a todas las oyentes o a toda la gente que nos vea tu proyecto y ahí se pueden informar de todo. Tú decides. Sí, bueno, quien quiera puede entrar a viajesquetransforman.com. Ahí tengo artículos donde veo esto, como les he compartido, del viaje como crecimiento personal, así que no van a encontrar como las típicas guías a dónde ir ni nada, ese no es como mi enfoque, y también como está relacionado con el desarrollo personal, también ahora estoy trabajando como coach. También el viaje me permitió reinventarme, tanto personal como profesionalmente. Entonces también ahí trato mucho el tema del miedo, el tema de la zona de confort, el tema de las creencias limitantes, todo eso que son un complemento de lo que es un viaje interno y también un viaje externo. Perfecto. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias por toda tu historia. Ojalá que les sirvan a muchas chicas a dar ese paso de viajar sola. Y pues nada, muchas gracias por tu tiempo de nuevo. Gracias a ti, Marta. La verdad es que he disfrutado mucho este tiempo, mucho la experiencia y bueno, espero que sea de gran ayuda a todas las mujeres que están ahí al otro lado de la pantalla y que, bueno, y que cualquier cosa siempre pueden acudir a nosotras, o sea, Eso es. tanto a ti, a mí, a Trip Woman, siempre estamos disponibles frente a cualquier duda y cualquier inquietud que tengan. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao. Un abrazo, chao.